Capítulo 66. 10 años a miles de millas de distancia, en el lado oeste de la dinastía inmortal Ganlong, cerca de su frontera estaba el pabellón inmortal Lingyun. Oculto por los arbustos verdes, el salón principal estaba hecho de tejas verdes y ladrillos azules. Varios pasillos laterales más pequeños rodeaban el salón principal. En el interior, los pasillos se llenaron de gente y del sonido de la predicación. Ya fuera el salón principal o los pasillos laterales, todos estaban envueltos en una tenue capa de niebla. La niebla se condensó entre ellos, como las nubes en el cielo. De repente, el salón principal se convirtió en un alboroto. Fue seguido por una gran fuerza que salió de él, formando un gran remolino, como un tiburón que se traga el ki espiritual. La niebla en los alrededores se vio afectada a medida que se dispersaban en el aire. ¿Está saliendo el maestro de la corte del retiro? Estos son signos de un gran avance. Darse prisa. Centrémonos todos en el ki espiritual y ayudemos al maestro de la corte a avanzar. Dentro del pabellón inmortal de Lingyun, los discípulos se llenaron de alegría, ya que todos cabalgaban en las nubes para reunirse en el salón principal desde todas las direcciones. También vinieron 3 cultivadores ancianos, sus cuerpos flotaron en el aire y aterrizaron con gracia en el techo del salón principal. Con su rostro serio, hicieron un gesto. Escuchen, discípulos todos. Enfoca nuestro maná y condensadlos todos aquí para ayudar al maestro de la corte a avanzar. Cuando terminó de hablar, los alrededores del salón principal se iluminaron. El agua en el suelo formó un patrón único. Los discípulos no dudaron. Todos levantaron la mano y se concentraron en reunir su maná. Las olas de maná volaron desde todas las direcciones y finalmente se reunieron en la parte superior del salón principal. El ki espiritual en los alrededores también se volvió salvaje. Mientras tanto, bajo el cielo despejado, una silueta gigantesca apareció en el aire sobre el salón principal. Esta figura estaba vestida con una túnica negra. Su rostro era como el de un niño y sus ojos brillaban y brillaban con vida. Las 3 personas mayores en el techo dijeron al unísono: «Saludos al maestro de la corte». Lin Qingyun se elevó hacia el cielo y aterrizó en el techo. Ella gritó con sorpresa: «Papá». Las sonrisas de alegría aparecieron en los rostros de los discípulos. El juez de la corte se había retirado durante 10 años. Ahora, finalmente estaba fuera. Después de su avance, estaría en el reino de la distracción. Con eso, la reputación del pabellón inmortal Lingyun también subiría de rango, convirtiéndose en una de las sectas de más alto rango. Con eso, los beneficios también aumentarían. Por supuesto, todos estaban felices. El anciano con una túnica negra miró los rostros de la multitud y dejó escapar una sonrisa. Luego, su mirada se posó en su hija y ordenó: «Qingyun, cuando esté en el momento crucial del avance, puedes ir a la bóveda del tesoro y traerme el 9 ginseng. Si tengo éxito o no, dependerá de esto». La sonrisa en el rostro de Lin Qingyun se puso rígida. Miró a su padre y permaneció en silencio. «¿HMPH?» El anciano se sorprendió. «Mi buena hija, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no vas a buscarlo?» Lin Qingyun se mordió la lengua y dijo: «Papá, le he dado el 9 ginseng a alguien». «¿Qué?» El anciano se sorprendió. Preguntó apresuradamente: «Está bien si el 9 ginseng se ha ido. Ve a buscar la hierba de neón». Apurarse. «No tengo mucho tiempo». El anciano se consideró afortunado de haber recolectado todas estas hierbas espirituales. Para usarlos durante su avance, había dedicado mucho esfuerzo a recolectar los 16 tipos de las mejores hierbas espirituales. Podría abrirse paso fácilmente. Sin embargo, un momento después, tuvo una extraña corazonada al ver que su hija permanecía paralizada en el mismo lugar. Como era de esperar, escuchó a Lin Qingyun tartamudear suavemente: «Papá, yo también lo regalé». «¿Qué pasa con la calcedonia?» La voz del anciano empezó a temblar. «También di eso». Lin Qingyun podía sentir que le picaba el cuero cabelludo mientras decía en voz baja: «Papá, le he dado todos nuestros elixires a alguien, ¿qué?» El anciano se sacudió vigorosamente como si lo hubiera alcanzado un rayo. Jadeó ante Lin Qingyun con incredulidad. «¿Oms? ¿A quién se los entregaste?» El rostro del anciano ya estaba enrojecido. Lin Qingyun pensó en el experto. Se sintió más tranquila cuando explicó: «Un hombre llamado señor Li. Es un experto oculto y le gusta vivir una vida normal. Incluso los inmortales de la tierra inmortal no son nada comparados con él». ¿Los inmortales no eran nada comparados con él? Ella obviamente inventó todo esto. Para entonces, el anciano temblaba tan vigorosamente que podía colapsar en cualquier momento.
Para entonces estaba seguro de que su hija había sido engañada por un estafador. Bueno, todos los elixires fueron robados. Se preguntó si este estafador también se aprovechó de su cuerpo. El resto de los discípulos miraron a Lin Qingyun con una mirada confusa. La Saintes solía ser inteligente. ¿Por qué este hombre la engañó fácilmente? Quizás una mujer enamorada sería menos racional. Era poco probable que el avance de su maestro de la corte ocurriera ahora. ¿Lo qué? El anciano sonrió amargamente. Como fue su hija la que cometió el error, solo pudo tragárselo. Una vez que saliera del retiro, cortaría a ese estafador por la mitad. Instantáneamente, su voz se volvió unos cientos de años más vieja, y con una voz ronca, dijo: despedido. Despedido de la alegría a la tragedia. Todos los discípulos parecían perplejos. Lin Qingyun se mordió la lengua. Ella se sintió desesperada. De repente, sus ojos brillaron y dijo: papá, me las arreglé para conseguir algo a cambio de todas estas hierbas y elixires. Quizás te pueda ayudar. ¿Qué es? Preguntó el anciano. Lin Qingyun sacó un paquete de hojas de té y dijo con entusiasmo: esto. El regalo del experto no será nada ordinario. Quizás podría ser útil. ¿Hojas de té? El anciano estaba confundido. Su rostro lavado por la edad se crispó. ¿16 hierbas espirituales a cambio de un paquete de hojas de té? Miró a Lin Qingyun como si fuera la primera vez que conocía a su hija. No la había visto en 10 años, y los cambios en ella eran demasiado. Especialmente su coeficiente intelectual. Ella era una persona completamente diferente. Lin Qingyun miró a su padre con ansiedad y anticipación. Ella insistió: papá, confía en mí. El anciano vio la mirada de anticipación en su hija y no pudo rechazarla. Él asintió con la cabeza: está bien, entonces. ¿Lo qué? Lo intentaría solo para su hija ya que ella aún era joven y no lo hizo a propósito. Lin Qingyun estaba encantado. Se escapó a preparar el té para su padre. En el último piso del salón principal, el anciano estaba sentado con las piernas cruzadas en un futón colocado en el centro de la habitación vacía. Levantó la taza y miró el té. Las hojas de té flotaron en el té sin dejar rastro de impurezas. El té era claro y tenía una leve fragancia distintiva. Aunque es una pérdida, tendré que admitir que es un buen té. Una sonrisa apareció en su rostro. Parecía ser la primera vez que su hija le preparaba té desde que era pequeña. ¿Qué otra cosa podía hacer sino perdonarla? El anciano no tenía expectativas. Por costumbre, sopló el té y luego tomó un sorbo. Jaja, otros comen elixires antes del gran avance, mientras yo bebo té. Probablemente soy el primero en la historia.